Es increíble no encontrar en ningún video de todo el historial de YouTube nada, pero nada de nada acerca de quién era el Comodoro Pi. En este video breve de la revista PUAG vamos a ponderar y homenajear un poco a este gran servidor de la República Argentina y olvidado por las masas, porque acá, obviamente, como casi toda Sudamérica y Latinoamérica, los militares tienen otra fama que, por ejemplo, los militares en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero en Argentina sí hubo militares buenos y este sería uno de esos casos. Te paso a contar. Antes aclaremos algo. ¿Qué es un comodoro? Un comodoro en algunos países es la denominación de un mando de la Armada y a veces de la misma Fuerza Aérea, de un cargo o de un mando de la Marina Mercante. El comodoro tiene a su mando uno o más unidades en un conflicto bélico y en su nave se iza la bandera. El comodoro suele estar como grado medio entre un capitán de navío y un contraalmirante, pero esto varía según el país. En Argentina, por ejemplo, un comodoro es igual a un teniente coronel en el ejército y también suele usarse como capitán de fragata en la Armada, pero por lo general es el capitán de navío de mayor antigüedad. ¿Está? ¿Ya quedó aclarado eso? Bueno, sigo. Pero ahora, ¿quién era Pi y cómo llegó a Comodoro? Luis Pi Palà nació en 1819 en Barcelona, Cataluña, España, los pagos de Messi, donde estudió en la Academia Náutica y se graduó de piloto. Pero como en España se le dificultaba encontrar trabajo porque capitanes y marinos había por todos lados, decidió emigrar hacia la Argentina con 24 años en 1843, donde la incipiente Marina Argentina reclutaba a oficiales extranjeros debido a la falta de lugares de formación naval. O sea, que los marinos inmigrantes como Pi, que venían a la Argentina, no solo venían a trabajar, sino también venían a enseñar, a desarrollarse como docentes náuticos en el país que estaban haciendo. Ya asentado en la Argentina, con los años se castellaniza su nombre catalán en Luis Pi y se enrola en la flota de la Confederación Argentina, comandada por ese entonces por el almirante irlandés Guillermo Brown, otro marino extranjero que vino a buscar laburo y se quedó acá para siempre. Luis Pi al principio empezó dirigiendo pequeñas embarcaciones hasta que le llegó el turno en la goleta Chacabuco, en plena guerra civil entre unitarios y federales, la época más sangrienta del país en el siglo XIX y encima en la década del 40. Pi también participa del sitio a Montevideo que dura 8 largos años, convirtiendo así a la capital uruguaya en la nueva Troya. Luego, en el bloqueo de la flota extranjera enviada por Gran Bretaña y Francia al puerto de Buenos Aires, fue combatido por Luis Pi como segundo a bordo bajo las órdenes del coronel griego Nicolás Jorge, otro marino extranjero, y luego quedó a cargo del coronel José María Pinedo. Este sí era argentino, pero fue más conocido por ser el último gobernador argentino en las Islas Malvinas, hasta que nos la sacaron los británicos en 1833. Pero la tarea que más empeñaba en la Marina, Luis Pi, fue el patrullaje permanente del río Paraná. Luego de la caída de Rosas en 1852, Pi se pone a las órdenes del coronel de la Marina, Antonio Susini, y obtiene su ascenso como capitán. También participa del combate de Martín García y llega a ser comandante del puerto de Buenos Aires. En 1862, y ya con un país unificado y bajo la presidencia de Mitre, Luis Pi es destinado a los patrullajes de los ríos Uruguay, Paraná y Río de la Plata. Pero mientras custodiaba el paso al Uruguay frente a Paysandú, estalló la guerra de la Triple Alianza en 1865 y Luis Pi colaboró en el traslado de tropas rumbo al frente de batalla, y en el combate en el paso de las Cuevas contra la flota paraguaya muere su hijo, Enrique Pi. Terminada esa guerra, es ascendido a coronel de la Marina en 1870 y le tocó el comando de una nave que combatió contra el levantamiento de Ricardo López Jordán en Entre Ríos, producido luego del asesinato de Urquiza. Pi fue nombrado comandante de la isla Martín García entre los años 1871 y 1872, ya con el gobierno de Sarmiento y su insistente creación de la primera flota de guerra propia y de la escuela naval, que significaría un avance y un paso enorme en las tareas navales argentinas, que como quería Sarmiento, el país lo necesitaba urgentemente, para vigilar así sus costas y mares recién conquistados, cosa que aún no se había hecho por años. Por algo perdimos las Malvinas también, ¿no? Y solo se abocaban al patrullaje de los ríos interiores. Luis Pi fue uno de los comandantes que eligió el presidente para dirigir el levantamiento contra Mitre en el gobierno nacional, y hasta ahí iba todo bien, en grados de ascensos interesantes para un marino extranjero por las tareas cumplidas, sin mucho alarde ni grandes hazañas, pero la gloria le llegó a Luis Pi en su expedición a la Patagonia. Mirá.
Poco antes de que encrudeciera la conquista de la Patagonia a cargo de Julio Argentino Roca y luego del coronel Villegas, había una alta presencia de naves chilenas en las costas patagónicas, que capturaron un buque yanqui que tenía permiso de trabajar de Argentina, y terminó obligando al gobierno federal nacional a enviar una flotilla al mando del coronel de marina Luis Pi, que fue jefe y superior, entre otros, de Luis Piedrabuena, el héroe del Cabo de Hornos. Luis Pi fue nombrado comandante de la segunda división de 6 buques de guerra hacia la Patagonia. Esa enorme expedición remontó la ría en el gran río Santa Cruz, y el 30 de noviembre de 1878 se instaló la primera batería de artillería de la Patagonia Sur, en el Cañadón Misioneros, muy cerca de donde se fundaría poco tiempo después el poblado del puerto de Santa Cruz. Y el 1 de diciembre de 1878 se realizó por primera vez el izado del pabellón nacional en aquellos parajes, y se tomó posesión de todas las tierras hasta la costa del estrecho de Magallanes. Curiosamente, esta travesía, que no incluyó combate de frente, formó parte de la primera promoción de la escuela naval fundada en la presidencia de Sarmiento, y uno de esos cadetes era Martín Rivadavia, que iba a llegar a ser comodoro años después, dándole el nombre a la ciudad, pero en otra provincia, Chubut. Al regreso a Buenos Aires, luego de la expedición en la Patagonia, Luis Pi fue ascendido comodoro de marina y condecorado por el Congreso Nacional con una medalla de oro conmemorativa cuando cumplía 60 años. También vale destacar que le ocupó a Luis Pi ser el hombre enviado por el gobierno argentino que tomó posesión de la Patagonia más al sur del río Chubut, por ese entonces ocupado por una gran inmigración de galeses, que llegaron de la mano del gobierno argentino anterior como uno de los primeros extranjeros en la gran oleada inmigratoria luego del primer censo nacional, que arrojaba como resultado lo poco habitado que estaba este país. Y bueno, necesitaban presencia argentina en tierras lejanas a Buenos Aires para asegurarse los campos, que no se los robaban los chilenos, ¿no? Pero bueno, en resumen, gracias al Comodoro Pi, la Patagonia es mayormente argentina y no chilena, aunque tengan un pedacito todavía, ¿eh? El Comodoro Pi murió en Buenos Aires el 22 de febrero de 1884, a los 64 años, y fue sepultado en el cementerio de la Recoleta, y con el tiempo, en su homenaje se levantó un soberbio mausoleo de mármol blanco que está coronado por un busto del personaje en lo más alto. En las zonas costeras de la Patagonia y otras regiones del país es común encontrar calles y plazas con su nombre y también escuelas, pero sin duda la justicia de la historia le llegó a este patriota desinteresado cuando uno de los bulevares del puerto de Buenos Aires fue bautizado con su nombre, y sobre él se edificaron los edificios Libertad de la Armada Argentina, la Catedral Estela Maris del Obispado Castrense y los juzgados federales, que son seguramente donde más escuchaste el nombre Comodoro Pi. Sí, en la historia argentina y en la actualidad también, al Comodoro Pi lo vas a escuchar y conocer más por los juzgados federales y por todos los políticos que van pasando por ahí, que por su enorme labor muy ninguneada en la historia nacional. Este es un simple homenaje de la revista PUAG al Comodoro, ya que siempre la historiografía argenta tuvo predilección por las epopeyas del ejército y sus grandes hazañas y triunfos, y no tanto por los cuantiosos esfuerzos, logros y lauros de las campañas navales gloriosas, y sus grandes héroes como el mismo Luis Pi, Guillermo Brown, Rosales, Jorge o Azopardo, entre otros muchos más. Son héroes argentinos bastante olvidados porque no son del ejército, sino que son de la naval. Así que cuando escuches el nombre de Comodoro Pi, acordate que era un héroe argentino de la Armada Naval, y no un juzgado federal donde pasaron y siguen pasando todos los políticos corruptos nacionales. Yo me despido invitándote a que te suscribas al canal y sigas votando en la encuesta que dejamos hace unos días para el próximo video de la semana que viene. Y bueno, nos vemos la otra semana. ¡Chao!